Y bueno, gracias por haber leído las memorias de Adriano y por los comentarios que me hicieron a propósito de esa bisagra que efectivamente puede servir, esa novela histórica entre el siglo IV antes de Cristo y el siglo II de nuestra era, entre la época más clásica helenística y los comienzos de Roma. Bueno, es importante con el tema que vamos a tratar hoy, que es el tercer tomo o la motivación para que ustedes lean el tercer tomo de la historia de la sexualidad de Michel Foucault, que lo han traducido como la inquietud de sí, le souci de soi, el cuidado de sí en realidad. Ese tema es muy pertinente porque indudablemente vamos a ver cómo de algún modo es una continuación del uso de los placeres que tratamos hace 15 días. Y digo que es una continuación porque pareciera que el cuidado de sí y la inquietud de sí con respecto a los placeres del cuerpo se vuelven centrales y van a apuntar de una manera desprevenida a algo que es más político, el gobierno de sí y el decir verdad, la producción de un discurso de verdad sobre el sujeto. Pero vayamos por partes. Este tercer volumen de la historia de la sexualidad arranca citando de una manera exhaustiva el libro de Artemidoro, que es un libro, si ustedes me lo permiten, de interpretación de los sueños eróticos, un libro del segundo siglo de nuestra era. Y allí evidentemente se clasifican los sueños eróticos como los sueños isomorfos, acordes a lo que debería ser, aunque no son prescriptivos. Soñar con la esposa, con los amantes muchachos, con los esclavos, aún con prostitutas. Un segundo nivel esquemático de esa interpretación de los sueños sería ya un poco más complejo y de algún modo, si se quiere, prohibitivo. Soñar con la mamá, con el papá, con los hijos, está la parte incestuosa. Y un tercer nivel que sería obviamente contra natura, soñar con cadáveres o con los dioses eróticamente. Esa es la división del libro de Artemidoro. Obviamente no es una prescripción, pero empieza a señalarse que en el uso de los placeres del cuerpo hay una especie de peligro, o por lo menos se necesita de una alerta sobre sí mismo, porque puede conducir a la fatalidad del destino. Y de algún modo, Foucault nos va a mostrar cómo hay una evolución en ese cultivo de sí. Y si bien no hay una ruptura radical con Grecia, por ejemplo, en el sentido de el amor hacia los muchachos que prefieren los hombres adultos, ya este amor hacia los muchachos no se exalta. Se permite, pero no es exaltado como en la Grecia clásica. Y hay un apuntalamiento mayor, y este es el gran invento de Roma, que luego el cristianismo va a sacralizar. Hay una suerte de apuntalamiento mayor del matrimonio, de la consorcio, del cónyuge. La palabra cónyuge quiere decir conyugo. Es como ligar de una manera ya no festiva y puramente individual, sino colectiva y estatal, las alianzas de los ciudadanos. Y entonces en Roma sí va a haber una suerte de propensión a garantizar de manera más oficial, hasta sellarlo completamente, el matrimonio. Esto por supuesto le adjudica un lugar mayor, no solamente en la administración de la casa, sino en la administración de los bienes y del hogar a la mujer. Y obviamente hay, por ejemplo, una ley de prohibición del tener relaciones sexuales con una persona casada siendo hombre o siendo mujer. Esto es muy importante. Y obviamente también va a haber un apuntalamiento filosófico, político hacia la austeridad. Esos son los elementos que van a troquelar de algún modo a Adriano, el emperador abuelo de Marco Aurelio.
Foucault se va a basar en textos de estoicos romanos como Séneca, Epicteto, por supuesto Marco Aurelio y Plutarco, justamente. Y al analizar esos textos, al tratar de decorticarlos un poco, efectivamente todo apunta a la austeridad. A una austeridad que viene en línea punteada con la dietética, la economía y la erótica de la que tratamos en el uso de los placeres. Pero aquí indudablemente el matrimonio empieza a volverse central. Ahora, lo interesante es que se sigue hablando del placer de los cuerpos o de los placeres de los cuerpos, pero con un cuidado que se va a adjuntar y es el cuidado de la salud, el cuidado médico. Y aquí Foucault se va a basar en los textos de Galeno a propósito de los estertores que produce el placer erótico, en particular la masturbación. Y Roma va a perseguir la masturbación. O tienes placeres permitidos con muchachos, o te casas y sellas tu matrimonio, pero la masturbación no. Es bien curioso esa persecución contra botar la semilla, el logos spermaticus en Roma. Es curioso porque esto va a producir una especie de alerta que hace que no solamente haya que apuntalar en vías de la austeridad, del matrimonio, de una cierta preponderancia por la familia y la reproducción, sino también del control de los placeres, lo cual se va a elaborar después con el cristianismo y con las confesiones de la carne, sobre las que volveremos el cuarto tomo de la historia de la sexualidad, particularmente en San Agustín, como una suerte de purificación para extirpar el deseo, porque el deseo del cuerpo y del amor por el cuerpo en los primeros padres de la Iglesia, y particularmente por el cuerpo masculino y de los muchachos, se va a volver malo, pecaminoso, demoníaco, satánico, y también por el cuerpo de la mujer, salvo en la esfera del matrimonio y de la reproducción. En Roma no hay esa prohibición ni esa especie de satanización o de malignidad en torno al cuerpo y los placeres del cuerpo y al deseo. Esto lo hará la Iglesia, y durante siglos hará que el individuo moderno que se empieza a gestar sea confesional de sus deseos carnales, y luego lo retomará de una manera aterradora la clínica, la medicina, la psiquiatría, la psicología y el psicoanálisis para dilucidar, para interpretar, para clasificar, para encajonar el deseo. La pregunta que nos surge y que es probablemente el dilema de Adriano con Antino, de sus memorias, es qué pasa cuando hay algo salvaje, pero al mismo tiempo salvaje, puro y sagrado del deseo, que no se deja encasillar, que no se deja acorralar, que no se deja confesar. ¿Qué pasa con esa historia de la intimidad, de los placeres del cuerpo y del erotismo, que inspira otro tipo de gobierno de sí, otro tipo de verdad de sí? Foucault va a consagrar sus siguientes cursos del Colegio de Francia a la encrateia, al gobierno de sí, después de trabajar, por supuesto, la epimeleia, que es el cuidado de sí, y lo va a ligar al último curso, antes de su muerte, llamado el coraje de la verdad. Esa idea de la parresía, del decir verdad, más allá de la verdad demostrativa, de la verdad retórica, de la verdad pedagógica o de la verdad erística, estaría la verdad del deseo. Sí, la verdad del deseo, esa que nos pone en riesgo, esa que nos pone en peligro ante los demás, esa que no se deja encasillar, y esa que en el mundo contemporáneo persiguen el fascismo y los guetos fascistas, que pretenden a toda costa obligar a decir y obligar a callar bajo la tentación de hacer el bien, porque en el fondo quieren castrar a quienes confesamos nuestros deseos, porque ellas y ellos, los fascistas de todos los géneros, son castrados y castradas.